Jean Bedel Bokassa nació en 1921 en una aldea remota de lo que hoy es República Centroafricana. Su infancia fue marcada por la tragedia, su padre fue asesinado por administradores coloniales franceses, y su madre se suicidó una semana después. Pero aquí está el primer signo perturbador. Desde joven, Bokassa mostró una fascinación obsesiva por Napoleón Bonaparte. Coleccionaba libros sobre el emperador francés y memorizaba cada detalle de su vida. Se alistó en el ejército colonial francés en 1939 y luchó en la Segunda Guerra Mundial e Indochina. Pero lo que realmente llamó la atención de sus superiores no fue su valentía, sino su brutalidad extrema con los prisioneros. Cuando República Centroafricana obtuvo su independencia en 1960, Bokassa se convirtió en comandante en jefe del ejército. Su primo David Daco era el presidente, pero esto no duraría mucho. El 1 de enero de 1966, mientras Daco estaba en Pekín, Bokassa dio un golpe de estado. Pero aquí viene lo escalofriante: no solo derrocó al gobierno, sino que inmediatamente ejecutó a todos los oficiales que podrían oponerse a él. Su primera declaración como líder fue inquietante: soy vuestro padre, vuestro jefe, vuestro guía. Quien me desobedezca será eliminado. Desde el primer día, Bokassa estableció un culto a la personalidad obsesivo. Ordenó que todas las escuelas tuvieran su retrato, que se cantara un himno en su honor cada mañana, y que los niños memorizaran sus discursos. Pero su verdadera obsesión era convertirse en emperador. No quería ser un simple dictador africano, quería ser un nuevo Napoleón. En 1972 se autoproclamó presidente vitalicio, pero eso no era suficiente. Su megalomanía crecía día a día. En 1976 decidió que República Centroafricana se convertiría en el Imperio Centroafricano y él sería el emperador Bokassa I. Su coronación del 4 de diciembre de 1977. Fue una obscenidad que costó $20 millones, un tercio del presupuesto nacional de un país donde la gente moría literalmente de hambre. Pero la coronación fue solo el comienzo de sus locuras. Lo que vino después demostró que Bokassa había perdido completamente contacto con la realidad. El 4 de diciembre de 1977, el mundo presenció una de las ceremonias más grotescas e hipócritas de la historia moderna. Bokassa se coronó emperador en una ceremonia que copió obsesivamente cada detalle de la coronación de Napoleón. Los números son simplemente obscenos: $20 millones gastados en una sola ceremonia. Para poner esto en perspectiva, eso era el 30% del presupuesto nacional completo de República Centroafricana. Bokassa encargó una corona de oro macizo con 138 diamantes. Su trono fue decorado con forma de águila dorada de 2 metros de altura. Su manto imperial tenía 30 metros de terciopelo rojo con armiño blanco. Pero aquí está lo verdaderamente enfermizo: mientras él gastaba fortunas en diamantes y oro, su pueblo literal e históricamente moría de hambre. La mortalidad infantil era del 50%. La expectativa de vida era de 35 años. La ceremonia duró 8 horas y fue transmitida por televisión a todo el mundo. Bokassa contrató a la Orquesta Sinfónica de París para tocar durante su coronación. Trajo vinos franceses valorados en millones. Pero lo más perturbador era su comportamiento durante la ceremonia. Testigos presenciales reportaron que Bokassa sudaba profusamente, temblaba y hablaba solo durante los rituales. El embajador francés, que asistió por obligación diplomática, escribió en sus memorias que Bokassa parecía estar en un estado de éxtasis casi religioso, como si realmente creyera que era un nuevo Napoleón. Solo 3.000 personas fueron invitadas a presenciar la coronación, pero la mayoría eran extranjeros. Los ciudadanos centroafricanos fueron mantenidos alejados por el ejército porque Bokassa temía protestas. Durante su discurso de coronación, que duró 2 horas, Bokassa declaró: por la gracia de Dios, soy ahora emperador de todos los centroafricanos. Mi poder viene directamente del cielo. Después de la coronación, Bokassa organizó un banquete para 600 invitados que costó más de lo que su país gastaba en educación en todo un año. Y aquí viene el detalle que helará tu sangre: varios diplomáticos que asistieron a ese banquete reportaron años después que la carne servida tenía un sabor extraño y una textura inusual. Solo años después, cuando se descubrieron los horrores del régimen de Bokassa, esos diplomáticos comprendieron lo que posiblemente habían comido esa noche. La coronación no fue solo un despilfarro obsceno, fue la presentación oficial de un monstruo al mundo. Y lo que vino después demostró que la megalomanía de Bokassa no tenía límites. Una vez coronado emperador, Bokassa convirtió su palacio en Berengo en algo que desafía la imaginación. Lo que los investigadores encontraron después de su caída no era una residencia imperial, sino una cámara de horrores. El palacio tenía más de 200 habitaciones, pero las que realmente importaban eran las que Bokassa mantenía en secreto. Habitaciones especiales donde recibía a sus enemigos. Bokassa había desarrollado una obsesión enfermiza con la tortura personal.
No delegaba esta tarea a subordinados. Él mismo torturaba a sus víctimas con métodos que había perfeccionado durante años. Su método favorito era lo que él llamaba lecciones de respeto. Obligaba a las víctimas a caminar sobre vidrios rotos mientras él observaba desde su trono imperial. Si se caían, los golpeaba personalmente con su bastón de marfil. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Bokassa había convertido la tortura en un espectáculo. Invitaba a funcionarios del gobierno a presenciar las lecciones como una forma de mantener la lealtad a través del terror. Los testimonios de sobrevivientes, recopilados durante su juicio, describían sesiones que duraban horas. Bokassa no torturaba por información, torturaba por placer puro. En 1979, cuando estudiantes protestaron por el precio de los uniformes escolares obligatorios que casualmente eran fabricados por una empresa de Bokassa, su respuesta fue diabólica. Bokassa arrestó personalmente a más de 100 estudiantes, algunos de apenas 10 años. Los llevó a la prisión de Ngaragba donde los torturó durante días. Los supervivientes testificaron que Bokassa participaba directamente en las torturas. Los golpeaba, los quemaba con cigarrillos, y los obligaba a presenciar cómo torturaba a sus compañeros. Pero lo más perturbador aún estaba por descubrirse. Cuando las fuerzas francesas invadieron el palacio en 1979, encontraron habitaciones refrigeradas llenas de cuerpos humanos en diferentes estados de preparación. Algunos habían sido desollados, otros descuartizados metódicamente. Los investigadores encontraron menús escritos a mano por Bokassa donde describía diferentes cortes de carne humana y métodos de preparación. Bokassa había desarrollado preferencias específicas, prefería la carne de víctimas jóvenes, consideraba que los músicos tenían mejor sabor, y creía que comer el corazón de sus enemigos le transfería su poder. El cocinero personal de Bokassa, Théodore, confesó bajo interrogatorio que había preparado carne humana para banquetes oficiales al menos 20 veces durante el régimen imperial. Según Théodore, Bokassa supervisaba personalmente la preparación, daba instrucciones específicas sobre condimentos, y siempre probaba la carne antes de servirla a los invitados. El Palacio Imperial no era una residencia, era un matadero humano, dirigido por un monstruo que había perdido completamente su humanidad. Los banquetes imperiales de Bokassa eran legendarios entre la élite diplomática africana, pero por razones que nadie sospechaba en ese momento. Bokassa organizaba cenas oficiales para embajadores, ministros extranjeros y dignatarios visitantes. Estas cenas eran consideradas obligatorias para mantener relaciones diplomáticas con el imperio centroafricano. Lo que los invitados no sabían era que participaban en rituales caníbales elaboradamente disfrazados como diplomacia internacional. El embajador de Costa de Marfil, que sobrevivió al régimen, describió en sus memorias una cena donde Bokassa insistió repetidamente en que probara un corte especial de carne local. Según el embajador, Bokassa observaba intensamente mientras los invitados comían, con una sonrisa que describió como demoníaca. Parecía obtener placer sexual del acto de ver a otros consumir carne humana sin saberlo. Théodore, el cocinero imperial, reveló detalles escalofriantes durante los juicios. Bokassa tenía un menú secreto que solo él conocía. Cuando organizaba banquetes especiales, daba instrucciones codificadas para preparar la carne especial del emperador. Bokassa creía que obligar a sus invitados a comer carne humana sin su conocimiento lo hacía su superior intelectual y espiritual. Era una forma de dominación psicológica extrema. Los testimonios revelan que Bokassa tenía víctimas favoritas para sus banquetes. Prefería funcionarios que lo habían traicionado, porque según él, comer a tus enemigos absorbe su poder. El ritual era siempre el mismo. Bokassa seleccionaba personalmente a la víctima, supervisaba su preparación, y después observaba a los invitados consumir la carne mientras él narraba historias del imperio. Durante una cena con el embajador francés en 1978, Bokassa sirvió lo que describió como una delicadeza imperial especial. Años después, cuando se descubrió la verdad, el embajador necesitó terapia psicológica, pero Bokassa no se limitaba a engañar a los diplomáticos, también obligaba a miembros de su propio gobierno a participar en banquetes caníbales como prueba de lealtad. Los ministros que se negaban a comer la carne especial desaparecían misteriosamente en las siguientes semanas. Era una forma de control absoluto a través del horror. Bokassa llevaba registros detallados de quién había comido qué en sus banquetes. Estos registros fueron encontrados después de su caída y utilizados como evidencia durante su juicio. El aspecto más enfermizo de todo esto era que Bokassa parecía obtener placer no solo del acto de matar, sino de la humillación psicológica de obligar a otros a participar inconscientemente en sus crímenes. Durante interrogatorios posteriores, Bokassa admitió que consideraba estos banquetes como ceremonias sagradas imperiales que lo conectaban con los grandes emperadores de la historia.
Su distorsión mental había llegado al punto donde genuinamente creía que el canibalismo era una prerrogativa imperial legítima, como los impuestos o las guerras. Los banquetes de Bokassa no eran solo actos de canibalismo, eran rituales de dominación psicológica que convertían a víctimas inocentes en cómplices involuntarios de sus crímenes más atroces. El momento que selló definitivamente el destino de Bokassa llegó en abril de 1979, cuando su paranoia y sadismo alcanzaron un nivel que incluso sus aliados internacionales no pudieron ignorar. Todo comenzó con una protesta estudiantil aparentemente menor. Los estudiantes de secundaria se quejaban de que los uniformes escolares obligatorios eran demasiado caros. Lo que no sabían era que estos uniformes se fabricaban en una empresa propiedad de la familia Bokassa. Para cualquier líder normal, esto habría sido una queja legítima fácil de resolver. Para Bokassa, fue una traición personal que merecía el castigo más extremo. El 17 de abril de 1979, Bokassa ordenó arrestar a todos los estudiantes que habían participado en las protestas. No solo a los líderes, todos. Hablamos de más de 180 estudiantes, algunos de apenas 8 años. Los llevaron a la prisión de Ngaragba, donde Bokassa había preparado lo que llamó lecciones de respeto imperial. Lo que pasó después horroriza incluso a investigadores experimentados. Bokassa participó personalmente en las torturas. Testigos presenciales lo describían entrando a las celdas con su bastón de marfil, gritando sobre la ingratitud de la juventud hacia su emperador. Los métodos eran diabólicos. Obligaba a los niños a romper rocas con sus manos desnudas hasta que sangraran. Los que se desmayaban eran rociados con agua fría y obligados a continuar. Pero lo más escalofriante era su comportamiento durante las torturas. Los guardias testificaron que Bokassa parecía entrar en trances, sudaba profusamente y hablaba con voces diferentes. Durante 3 días, Bokassa torturó personalmente a estos niños. Los obligaba a cantar el himno imperial mientras los golpeaba. Los hacía repetir: "El emperador es nuestro padre", entre gritos de dolor. El 4.º día, algo cambió en Bokassa. Según los testimonios, entró a las celdas con una expresión que los guardias describieron como hambrienta. Lo que pasó exactamente durante las siguientes horas nunca se determinó completamente, pero cuando los guardias regresaron, encontraron a Bokassa en un estado que describieron como éxtasis postalimentario. De los 180 estudiantes arrestados, solo 27 sobrevivieron. Los cuerpos de los otros nunca fueron encontrados completamente. Los sobrevivientes, traumatizados de por vida, testificaron que Bokassa había seleccionado a los más jóvenes para sus ceremonias especiales. Los gritos habían durado hasta el amanecer, pero Bokassa cometió un error fatal. Uno de los niños asesinados era sobrino del embajador francés. Francia ya no podía ignorar los horrores del régimen imperial. Las fotografías de los cuerpos encontrados en la prisión fueron filtradas a la prensa internacional. El mundo finalmente vio las verdaderas dimensiones del monstruo que habían estado tolerando. La masacre de los niños no fue solo el clímax de la crueldad de Bokassa, fue el momento donde su locura superó incluso los límites de la tolerancia internacional hacia los dictadores africanos. El hombre que se creía emperador había demostrado que era, en realidad, un depredador que había encontrado en el poder absoluto la herramienta perfecta para satisfacer sus instintos más diabólicos. Después de la masacre de los estudiantes, el destino de Bokassa estaba sellado. Francia, que había tolerado décadas de dictaduras africanas, finalmente decidió que el emperador caníbal había ido demasiado lejos. La Operación Kavan se lanzó el 20 de septiembre de 1979, mientras Bokassa estaba en Libia visitando a su aliado Muammar Gaddafi. Paracaidistas franceses invadieron Bangui y restauraron a su primo David Dacko en el poder. Bokassa se enteró de su derrocamiento por la radio mientras cenaba con Gaddafi. Su primera reacción fue de incredulidad total. Según testigos, gritó: "Soy emperador, no pueden hacer esto, Francia me debe obediencia". Cuando intentó regresar a República Centroafricana, Francia le prohibió el acceso. Bokassa se convirtió instantáneamente en un hombre sin país, un emperador sin imperio. Pero lo que realmente aterró al mundo fueron los descubrimientos que siguieron a su caída. Cuando los investigadores entraron al Palacio de Berengo, encontraron una escena que parecía salida de una película de horror. Refrigeradores industriales llenos de cuerpos humanos cuidadosamente preservados. Los forenses identificaron restos de al menos 40 personas en diferentes estados de preparación culinaria. Algunos habían sido descuartizados profesionalmente, otros estaban marinándose en especias. En la biblioteca personal de Bokassa encontraron una colección de libros sobre canibalismo, rituales tribales y técnicas de preparación de carne humana. Había tomado notas detalladas en los márgenes. Su diario personal, escrito a mano durante 13 años, contenía descripciones explícitas de sus banquetes imperiales y evaluaciones del sabor de diferentes víctimas. Los investigadores encontraron una habitación secreta que Bokassa llamaba el comedor imperial privado, donde aparentemente consumía carne humana en soledad mientras observaba retratos de Napoleón. Pero quizás el descubrimiento más perturbador fueron las recetas imperiales,
Documentos escritos por Bokassa, describiendo métodos específicos para preparar carne humana, según la tradición imperial francesa. Bokassa había desarrollado toda una filosofía gastronómica alrededor del canibalismo, creyendo genuinamente que era una práctica refinada digna de emperadores. Durante los meses siguientes, decenas de diplomáticos que habían cenado con Bokassa necesitaron apoyo psicológico cuando se dieron cuenta de lo que probablemente habían consumido. Francia mantuvo a Bokassa en exilio dorado en un castillo cerca de París, más por vergüenza diplomática que por compasión. Durante años, se negaron a extraditarlo para evitar un juicio que expondría su complicidad. Bokassa vivió en Francia hasta 1986, cuando finalmente decidió regresar voluntariamente a República Centroafricana, creyendo que su pueblo lo recibiría como un héroe. Fue arrestado inmediatamente al bajar del avión. Su juicio, que duró 2 años, reveló horrores que incluso los investigadores más experimentados no podían procesar. Bokassa fue condenado por asesinato, canibalismo y violación de derechos humanos en una escala industrial. Durante el juicio, Bokassa mantuvo su inocencia, insistiendo en que todo había sido malentendido y que él era un verdadero emperador injustamente perseguido. Murió en 1996, pobre y olvidado, pero su legado como el único emperador caníbal documentado de la historia moderna permanece como un recordatorio aterrador de hasta dónde puede llegar la corrupción del poder absoluto. Y ahí tienes la historia completa del único emperador caníbal de la historia moderna. Jean Bedel Bokassa no era una leyenda o un mito, era un monstruo real que gobernó un país real y cometió atrocidades reales. Un hombre que gastó $20 millones en coronarse emperador mientras servía carne humana en banquetes diplomáticos. Un dictador que torturó niños con sus propias manos y creyó que eso lo hacía un gran líder. Pero aquí está la pregunta más perturbadora. Bokassa operó durante 13 años con el conocimiento y apoyo de potencias mundiales que simplemente eligieron ignorar las señales porque les convenía. ¿Cuántos otros monstruos como Bokassa están operando ahora mismo, protegidos por el silencio diplomático y la conveniencia política? Si esta historia del emperador caníbal te impactó tanto como a mí cuando la investigué, suscríbete a Historias Perturbadoras y dale like. Dime en los comentarios, ¿cuál fue el detalle más escalofriante? ¿Los banquetes donde diplomáticos comieron carne humana sin saberlo? ¿La masacre de 150 niños? ¿O el hecho de que todo esto pasó hace menos de 50 años? La próxima historia será igual de perturbadora, porque la historia real siempre es más terrorífica que cualquier ficción. Nos vemos en la próxima historia perturbadora.